amigos? Continuamos con este programa de certificado de evangelización digital, siguiendo el contenido que me toca a mí, que es de creatividad y creación de contenidos. Tenemos la alegría de entrevistar a Monseñor Munilla, que nos va a comentar un poco sobre su proyecto y sobre cómo es que él elabora y crea sus contenidos. Monseñor Munilla, buenos días, ¿cómo está Un usted? saludo a todos, encantadísimo de compartir este aniversario y este pequeño cursillo que nos estáis dando y del cual estamos aprendiendo todos, ¿eh? Gracias, es un honor para nosotros realmente, una alegría y para mí personalmente es un sueño hecho realidad porque lo seguimos desde hace muchísimo tiempo aquí en casa y nosotros también hemos aprendido mucho, mucho de usted. Yo quería que nos cuente un poco cómo es que usted comenzó este trabajo que ya lleva tantísimos años en redes, ¿no? Desde el proyecto de Sexto Continente, la página que tienen del Arzobispado de San Sebastián, sus conferencias. Cuéntenos un poco. Bueno, la verdad es que las cosas van naciendo de una manera muy natural o espontánea, ¿no? Yo creo que nace un poco de la convicción de que tú acompañas a ese pueblo de Dios que la Iglesia te ha encomendado y al acompañarlo te das cuenta de que ellos no viven únicamente en el barrio, no viven únicamente dentro de la parroquia, sino que sus corazones y su universo mundo se va conformando también en otros espacios, en los que como no estemos presentes, quiere decir que hay una parte muy importante de sus vidas que no es evangelizada, ¿eh? Yo me suelo fijar mucho en el Cafarnaún, ¿eh? Yo creo que esta evangelización que Catholic Link lleva adelante, o la que también estamos algunos también colaborando, ¿no? Es como ir a Cafarnaún para evangelizar. Fijaros cómo Jesús, cuando comienza su vida pública, sale de Nazaret, que era un lugar pues en el que vivía un mundo judío pues muy en una vida muy ordenada, pero va a Cafarnaún, que Cafarnaún es el lugar el que tiene lugar el encuentro con el mundo profano. Cafarnaún era el lugar dentro de Galilea en el que venía el comercio y salía el comercio hacia Siria. Era el lugar en el que también los romanos tenían allí su guarnición. Era el lugar de paso, el lugar del encuentro entre el mundo religioso y el mundo profano. Entonces yo creo que cuando uno acompaña al pueblo que se les ha encomendado, va a Cafarnaún, porque de hecho ellos viven en Cafarnaún, no viven en un lugar plenamente sacro, no, viven en un lugar en el que están teniendo esa paradoja, continua paradoja de cotejar, de confrontar sus vivencias religiosas con un mundo profano, ¿no? Entonces yo creo que nace de esa convicción, ¿eh? Luego, ¿cómo se pone eso en marcha? Pues es que yo si me pusiese a hacer una memoria, pues yo recuerdo que comencé pues siendo colaborador en el periódico local, siendo un columnista, ¿eh? Y colaborando. Después pusimos en marcha una revista para jóvenes que se llamaba Revista Loyola. Luego pasó en mi vida algo muy clave, que es que tengo un hermano sacerdote que por esas carambolas de la providencia pasó a ser director de Radio María en España. Y entonces él me dijo, necesito alguien que explique diariamente una hora el catecismo de la Iglesia Católica y me cuesta mucho buscarlo, porque claro, una hora diaria en antena no es fácil. Y pasó el tiempo y me dijo, oye, como no busque nadie para final de mes, tienes que ser tú, ¿eh? Y es mi hermano mayor. Entonces, aunque yo seré obispo, pero él es mi hermano mayor y manda mucho, ¿eh? Y entonces él fue el que me introdujo en Radio María. Y eso me cambió la vida, ¿eh? Porque hacer una hora diaria de radio explicando el catecismo de la Iglesia Católica durante unas 1.400, 1.500 horas de emisión, eso con un cuarto de hora reservado para las preguntas en directo de los oyentes, ¿eh? Las preguntas en directo. Después de 45 minutos entraban las preguntas en directo que llegaban de todas las partes, y yo procuraba decirles pues, a las telefonistas de la emisora mm, con la que yo me conectaba, ¿no? Desde mi parroquia, decía, bueno, vosotros coged todos los teléfonos, especialmente los móviles, para que de esa manera entren las personas que viven en la calle. O sea, no cojamos únicamente las llamadas más cómodas de las personas que viven en su hogar, sino los que viven en el mundo laboral, etcétera, ¿no?
y eso configura tu corazón por encontrarte, pues como ocurre en la vida, que te puedes encontrar con cualquiera que están en situaciones distintas y diferentes, ¿no? Eso configuró mucho la vida. Luego vino el mundo de las redes sociales. En un principio tengo que decir que me resistí, porque me pareció, dije, "Bueno, ¿esto qué aporta esto? Esto no aporta en esto nada". Decía, si con el correo electrónico ya tenemos lo esencial, ¿no? Me parecía que las redes sociales podía ser una frivolidad. Pero luego me di cuenta y dije, no, no, un momento. Aquí también hay una potencialidad grande, ¿no? Entonces, entre el mundo de las redes sociales, el mundo de los vídeos, especialmente el canal de YouTube, y luego llegó un momento que fue el del multimedia, que bueno, tuve también, siempre he tenido en torno a mí, providencialmente, las personas que me han permitido, porque claro, un pianista necesita dedos, necesita dedos, ¿no? Y he sido un privilegiado que el Señor siempre me ha puesto alrededor, ¿no? Pues las personas, por ejemplo, pues un seminarista, pues que era ingeniero informático, que es el que ha diseñado la página web multimedia en ti confío, ¿no? .org. Y claro, bueno, pues este momento, pues así poco a poco hemos ido evolucionando. Todo ha sido, ¿no? Pues respondiendo a cada momento. La verdad es que mi camino no está tan pensado como el de Catholic Link, ni mucho menos. Vosotros sois mucho más reflexivos, habéis pensado mucho más las cosas. Mi experiencia, tengo que decir, que ha nacido de, bueno, pues de ir respondiendo a los retos de que en cada momento me parecía que Dios ponía en el camino de mi vida. Y yo lo veo así como que ir, el pastor que va viendo y que está atendiendo a dónde están las ovejas. Y esto es importante también tenerlo en claro, porque muchas veces no solamente se trata de hacer lo que uno quiere, sino escuchar sobre todo este llamado, pues, ¿no? Yo he visto que desde el inicio de su labor apostólica ha tenido mucho interés, no solamente como decía ahora, ¿no? De explicar el catecismo, sino más bien salir y ponerlo en lo cotidiano, ¿no? O sea, poder llevar los demás un mensaje que vaya más allá de la parroquia. En este sentido, eh, la parroquia es como su diócesis es su centro de operaciones, pero la responsabilidad de un cristiano, ¿hasta dónde llega? Yo recuerdo que algo que me configuró, para que veamos un poco de dónde partimos, recuerdo yo como cura joven, que lo he sido también, yo he tenido flequillo y todo aquí, se ha ido cayendo el pelo poco a poco. Yo recuerdo que en aquellos años jóvenes que fui sacerdote con 24 añitos, pues estaba en una zona en la que los jóvenes imperaba un ambiente cultural de tipo marxista, etcétera, que los institutos, que los colegios, pues tenía un gran embate anticristiano y que intentaba, pues, introducir a los jóvenes, ¿no? En sus líneas revolucionarias, etcétera, ¿no? Entonces recuerdo que en la parroquia procuraba recibir a esos jóvenes por la tarde y ayudarles a hacer las tareas que tenían pendientes, pero de esa manera ir respondiendo a muchas dudas que su profesorado de filosofía y de otras asignaturas de historia habían ido generando en sus corazones. Entonces, me ayudó mucho la perspectiva de ir acompañando las dudas que en un ambiente cultural muy, digamos, relativista, con influjo de ideologías marxistas, etcétera, se intenta infundir en los jóvenes. Y entonces uno se pone en el corazón de un joven, ¿no? O en la mente de un joven que está siendo bombardeado desde ese ámbito ideológico y se va preparando para responder. ¿Cómo se responde a esto? ¿Cómo se responde al otro? Porque, a ver, existe una verdad, y la verdad eh, mm, tiene, tiene, ¿no? Razones para ser expresada y tenemos que aprender a formularlas, ¿no? Para que un joven no viva acomplejado, para que no llegue a sospechar de que mi cristianismo no puedo confesarlo delante del mundo porque es tan contracultural
pues es tan contracorriente que entonces yo tengo que tener una doble vida. Vivo en un mundo secularizado y mi cristianismo lo reservo meramente para el momento en que voy a la noche y en el interior de mi habitación rezo unas oraciones, ¿no? O sea, es decir, se trata de ir ayudando, ¿no? Ayudando a dar una palabra ante el mundo que supere el complejo, ¿no? Yo recuerdo que aquellos años, por ejemplo, a mí me configuró muchísimo las Jornadas Mundiales de la Juventud de San Juan Pablo II, ¿eh? Que eran una bocanada de aire fresco para los lugares en los que los jóvenes estaban bajo un influjo cultural anticristiano, etcétera, ideológicamente contrario, que salían, veían aquello, se ensanchaban sus corazones, y entonces, claro, eso, venir de una jornada mundial de la juventud y sumarse también a una comunicación digital en la que uno se abra al mundo es muy importante. Yo creo que en mi experiencia, lo mejor que yo pude hacer con los jóvenes en la parroquia fue llevarles a las Jornadas Mundiales de la Juventud y allí ellos ampliar sus horizontes, o llevarles al Santuario de Fátima, o llevarles, o de repente introducirles, ¿no?, en un mundo de evangelización digital que supera los límites de los cuales ellos están rodeados, y les puede parecer que un joven no puede ser cristiano en un mundo ideológicamente tan marcado, ¿eh? Aquellos eran también los años en los que el movimiento terrorista ETA, ¿eh? Tuvo un influjo muy grande de intentar pues ser el movimiento prevalente, ¿no?, de la juventud. Y fue, bueno, pues así nació un poco mi labor con los jóvenes, y de una manera espontánea se trasladó a la comunicación, ¿eh? Yo alguna vez leí que usted había dicho que un comunicador necesita estar enamorado de la verdad. Sí. Ahora hay muchas iniciativas para comunicar la verdad y la buena nueva, pero hay algo muy importante que usted acaba de decir, que es tratar de ponerse en el corazón del joven, ¿no? Y en este sentido, en el corazón de cualquiera que nos esté escuchando, leyendo, etcétera. Pero hoy por hoy vemos muchas iniciativas católicas, cristianas, que en verdad la forma de comunicar es como muy, muy tajante, muy, muy agresiva, muy como ir a la guerra. ¿Usted podría darnos algunos, de repente, consejos, lineamientos para cómo es que encontrar esta forma que realmente pueda tocar el corazón del otro sin sentirse atacado, sin que el otro se sienta atacado o tratado de convencer? Bien, yo en primer lugar diría que es muy importante que aprendamos unos de otros, ¿no? Pero que tampoco nos imitemos, nos imitemos. Imitarse, no hay que imitarse. Nuestro modelo de imitación es Jesucristo, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, creo pues, que tiene que haber estilos distintos. Eso también creo que es importante. Estilos distintos, pero sin embargo estar abierto a aprender, abierto a entender que nos interesa llegar al corazón del hombre allí donde esté. Y eso me parece que supone hacer un esfuerzo de sensibilidad para que entendamos que las personas a las que nos dirigimos no están en un único ámbito, o no responden a un único perfil, eso es importante, ¿no? Entonces, desde esa humildad, de quien no pretende mi forma de ser, la voy a proyectar, pues en el mundo de la comunicación. Un momento, más que ser tú el que con tu forma de ser te proyectes, porque eso debe ser algo egocéntrico, más bien tienes que responder a lo que Dios pone delante de ti. O sea, qué tipo de necesidades, ¿no?, tiene el corazón del hombre, qué tipo de situaciones tiene el corazón del hombre. Yo estoy no para que mm, mi, mi forma de ser, ¿no?, se proyecte a la comunicación y que se acerque el que le guste, y el que no, que salga corriendo. Un momento. Yo estoy para responder a una necesidad, ¿eh? Me siento instrumento del Señor, instrumento, aquella famosa frase de Madre Teresa de Calcuta que a mí me enamoró, ¿no?, cuando la escuché, que ella decía: yo solo soy un lápiz, ¿eh? Solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. A ver, esta conciencia de que estamos sirviendo para responder al hombre de hoy es importante, ¿no? Lo cual eso nos lleva
a estarnos siempre matizando a nosotros mismos. Uno tiene que tener la capacidad de matizarse a sí mismo, ¿eh? Y decir, esto debería ser de otra manera, lo voy a hacer mejor. E intentar que su matizarse comunicativo sea paralelo a su proceso de conversión. O sea, que no sea como que si en mi vida hubiese dos capas. ¿No? Aquí tengo yo esto que está por encima. A ver, esto que está por encima no puede ser algo distinto. Mi, mi, mi capacidad comunicativa, mi estrategia comunicativa tiene que ser expresión de mi proceso interior de conversión. ¿Eh? De ese estar continuamente yo matizándome, de ese estar reconvirtiendo las cosas, cómo las dirías de una manera más incisiva, cómo las dirías de una manera que sea más auténtico, ¿no? Que sea más real, dicho desde tu propio corazón y más significativo al corazón al que te diriges, ¿no? Ser más auténtico tú para que puedas resultar más significativo al mundo. ¿Eh? Yo creo que esa es la clave. ¿Eh? O sea, no hacer un postureo, no pensar que comunicar es pues casi como filmar una película, ¿no? A ver, cámaras, acción, vamos a comunicar, a ver, vamos mal. ¿Eh? No se trata de decir cámaras, acción. En el fondo es como si pedirle a Dios la gracia de que mi vida sea un testimonio suyo, de manera bueno, pues que en ese irse continuamente convirtiendo uno alcance una autenticidad ¿eh? Que sea significativa para los demás. Por eso yo he repetido tantas veces esa frase de que solo los enamorados se enamoran y que es claro, tiene mucho que ver. Yo lo primero que le diría a una persona que quiere comunicar, le diría, ejercicios espirituales todos los años. O sea, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro que tiene que ver mucho, claro que tiene que ver mucho, ¿eh? Porque es que si no comenzamos por ahí, la comunicación no deja de ser un postureo, no deja de ser un añadido, una justaposición de algo, ¿no? No. Ejercicios espirituales. ¿Eh? Bueno, digo ejercicios espirituales porque yo soy hijo de San Ignacio de Loyola y además que sepáis que soy el obispo de la diócesis donde nació San Ignacio de Loyola y otra de las cosas que configuró mi vida pues fue dar ejercicios espirituales, pero es así. ¿Eh? O sea, creo que es muy importante que Dios nos dé el don de la conversión, que sería lo mismo que la autenticidad, ¿eh? Para poder ser significativo, ¿no? Ante los corazones que tienen hambre y sed de verdad y de bien. Muy importante esto que usted ha dicho y lo quiero subrayar para que queden claro. Usted nos ha hablado de humildad y nos ha hablado de ser auténticos, ¿no? Y este ser Ujú. auténticos, el camino para llegar a ser cada vez más auténticos, porque no es algo que se termina, sino que es un proceso que alcanzaremos finalmente el día que nos encontramos con Dios, ¿no? Es mediante un encuentro cercano y profundo y cotidiano y con Dios, con Jesucristo, ¿no? Para nosotros esto es muy importante de comunicar porque nosotros usamos la técnica, nuestros dones, lo que hemos aprendido, nuestros estudios, ¿no? Usted nos comentaba que de pronto nosotros parecemos como más estudiados. Sí, utilizamos el marketing, utilizamos nuestros conocimientos de los estudios de comunicación que hayamos hecho, nuestras maestrías, etcétera y tal, pero creo que esto quedaría muy vacío, y es importante que lo remarquemos, si es que no supiéramos que nuestro jefe, y acá lo voy a decir abiertamente, no es Mauricio Artieda. Me dejó entender, nuestro jefe no es Mauricio, nuestro jefe Sí, sí. está aquí arriba en los cielos, ¿no? Y esto es muy importante y lo subrayo porque a veces no nos queda claro. Creo que es muy fácil caer en ese egocentrismo y el que yo sea el protagonista y el cuántos seguidores tengo, cuántos likes tuve, ¿no? Pero en verdad esos likes, esos seguimientos, estas cosas, este, necesito, son los likes para Dios, o sea, yo estoy trabajando Eso para es, Dios, sí, sí. una semilla, ¿no? Yo no sé si usted nos podría hablar un poquito más de esto, de que nosotros ponemos, o sea, repartimos lo que nos ha sido dado, pero quien hace la conversión, ¿quién es? Sí. No, no. A mí me parece este tema muy importante, muy importante. Es decir, a ver, existe un carisma, un proyecto de comunicación también tiene que nacer de un carisma. ¿Y qué es un carisma? Un carisma no nace de ti. Uno tiene que estar en modo discernimiento, ¿eh? Igual que ahora en los móviles tenemos el modo avión. A ver, nosotros tenemos que estar en modo discernimiento siempre. Modo discernimiento es
a ver, el Señor, ¿qué quiere de mí? ¿Por dónde me quiere? Porque cuando uno en su forma confunde, ¿no? Búsqueda de la voluntad de Dios con la realización de sus sueños, muy fácilmente dice, a ver, yo tengo que hacer un portal de evangelización universal que va a ser totalmente original y todo el mundo puede pretender, eh, mm, confundiendo celo apostólico con vanidad, que es otra cosa, ¿no? Confundiendo, pues pretender él ser protagonista de todas las cosas. Y eso es un error, es un error. A ver, Dios los carismas los da como solamente él sabe y es difícil saberlo por qué Dios ha elegido a alguien como instrumento y al otro y al otro. Y aquellos a los que les ha dado el carisma tienen que ser muy, muy, muy humildes. No entender que sus dones él los posee en propiedad, saber que son dones de Dios. Porque en el momento en el que quien ha recibido un carisma pretenda adueñarse, ¿no? De ese carisma lo va a destrozar. O sea, el carisma, solamente el que sabe que es de Dios va a pervivir. Que se apropie de él lo va a perder. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos la prontitud a servir a Dios en los medios más sencillos. Yo creo que es signo del buen espíritu el que alguien entre diciendo, eh, ¿se puede coger la escoba para limpiar? ¿Existe alguien aquí para...? O sea, es decir, ¿tienen ustedes algún voluntario para la limpieza? La persona que entra en un lugar con ese espíritu, yo le diría, adelante, tú aquí eres totalmente necesario. Pero claro, cuando alguien entra en un lugar que uno, con toda buena voluntad, porque es que el maligno tiene la capacidad de engañarnos con supuestos deseos de servicio, de altruismo, pero en el fondo puede estarse buscando a sí mismo. Lo único que nos preserva de esa tentación de buscarnos a nosotros mismos es buscar los lugares más sencillos y más humildes. Aquellos que no estén hechos ante los ojos del mundo, ante los ojos del mundo. Lo que tenemos que cuidar mucho, mucho en esta vida es el vivir y discernir todo en presencia de Dios, no ante los ojos de los demás. O sea, que a mí me importe la mirada de Dios, que responda a su designio y no ante los demás. A veces yo, pues a los jóvenes les he puesto este ejemplo, que lo voy a así decir gráficamente, ¿no? Como aquí en España ya sabéis que todo es el Madrid o el Barcelona, los dos equipos de fútbol, ¿no? Y tenemos aquí dividido en los del Bernabéu y los del Nou Camp, y son los dos estadios de fútbol. Y entonces les digo a los jóvenes, tú imagínate que estás en el centro, lo que tú quieras. Si quieres decir Nou Camp, Nou Camp, si quieres decir Bernabéu, Bernabéu, lo que te parezca, ¿no? Aunque yo soy de la Real Sociedad de San Sebastián. Bien, vale. Entonces les digo, imagínate que estás en el centro del campo y que en la derecha, ¿no? Tienes 20.000, 30.000 espectadores que te están mirando y tú jamás has tenido tanta gente que te está mirando, ¿no? Y sientes esa mirada pues, que te pone nervioso ser observado por tanta gente, ¿no? Y no sabes casi ser espontáneo o natural, ¿no? Y el lado izquierdo ves que está el graderío totalmente vacío, no hay nadie, no hay nadie. Mejor dicho, sí, hay una persona, ¿no? Que es Jesús, que también te mira, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿a mí qué mirada me condiciona más? ¿La mirada de esos 30.000 o la mirada de Jesús? Porque aunque esto parezca una especie de juego, no, es que esto es exactamente lo que está aconteciendo en nuestra vida de continuo. Incluso por parte de Silvana y un servidor mientras que hacemos esta entrevista. A ver, Claro. ¿a mí qué mirada me pesa más? ¿La mirada de Jesús o la mirada de esos 30.000? Y creo que la única manera de evangelizar es que mi público, mi público sea Dios, no sean los demás. Mi público es Dios. Y yo voy a hacer lo que hago, esté yo solo o haya 30.000 enfrente. Exactamente lo mismo. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Yo recuerdo que en mi vida sacerdotal, siendo cura jovencito, pues les dije en la parroquia, yo todos los viernes por la noche por la noche a las 10 de la noche voy a exponer el Santísimo y voy a hacer un rato de oración. Yo lo voy a hacer, voy a estar, si estoy yo solo, estoy yo solo. Si alguien quiere venir, que venga, ¿no? Pero yo lo voy a hacer siempre. ¿eh? Porque en principio, si es que es por mí, bueno, entonces, eso fue algo hermoso, porque me di cuenta de que podía haber estado yo solo tranquilamente y no hubiese pasado nada,
pero hubo días en los que había uno más y otros días en los que estaba la iglesia llena y a mí me importaba muy poco. Yo hacía lo mismo estuviese solo o estuviese la iglesia llena, ¿no? Yo creo que esta es una clave para la comunicación, ¿eh? Es una clave. O sea, y las cosas las hacemos en presencia de Dios, no ante los ojos de los demás, ¿eh? Y sin embargo, es verdad que el Señor nos utiliza, nos da un carisma para ser instrumento, pero para poder ser carisma hay que hacerlo en su presencia, no ante una cámara, sino en su presencia. Se nos suele notar mucho cuando estamos ante la presencia, cuando mi público es Dios o no mi público es Dios. Por ejemplo, te llama alguien por teléfono, ¿no? Y tú por el tono de voz que tiene, le llamas tú a alguien, a un amigo tuyo. Te coge y si tienes mucha intimidad con él, le notas enseguida, te dice, estás con alguien ahí, ¿no? Bueno, estás con alguien, ya te llamaré más tarde, porque le has notado enseguida que su forma de hablar no era la espontánea, la que tiene cuando está contigo a solas, ¿no? Entonces, ya sé que estás con otro. Bueno, eso en nuestra comunicación no se nos debe de notar. O sea, debemos de hablar exactamente igual si estoy solo que si estoy delante de 10.000, ¿no? Porque mi público es Dios, no son los demás. Y este es un tema clave, Silvana, definitivo. O sea, eso de que tú has dicho, mi jefe no es Mauricio. A ver, es verdad, ese es el tema clave. Y en este sentido, padre, le voy a hacer una pregunta bastante directa. Pensando como evangelizador digital y para todos los que hacemos este proyecto, ¿no? Una persona se puede convertir solo por la evangelización digital, solo por leer un post, viendo un video. Entendamos cómo funciona. A ver, es obvio que la conversión es un proceso. La conversión no es, aunque uno a veces en su vida suele identificar, mi conversión tuvo lugar en aquel momento, en aquel instante, en aquel banco de la iglesia en el que estaba sentado, cuando escuché tal palabra, solemos a veces, o sea, describirlo así. ¿Por qué? Porque la gracia tumbativa, ¿no? Nos llegó de tal manera que identificamos la palabra, el momento, el banco en el que estaba sentado. O sea, a veces lo identificamos así. Y es hermoso, y es bonito, porque eso demuestra lo tumbativa que es la gracia de Dios, ¿no? Pero lo cierto es que la gracia, que la conversión ha sido más larga. Lo cierto es que el Señor estaba detrás tuyo y tú no te enterabas. O sea, que haya habido un proceso hasta que tú te has caído del caballo, ¿eh? Y tú igual detectas el momento en que te caes del caballo. Pero el Señor te dice, oye, que estaba yo al lado tuyo ya hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces, en ese proceso, en esta evangelización digital, creo que puede haber momentos de gracia claves, ¿eh? Momentos de gracia claves que tienen que en la providencia de Dios están concatenados con los siguientes. Con los siguientes. Yo creo, por ejemplo, yo fui reacio pues, al mundo de las redes sociales al principio, porque me parecía pues, un mundo así demasiado puntual, demasiado breve, demasiado frívolo, pero es que me he dado cuenta que es que el Señor a veces nos lanza una palabra y detrás de esa palabra Él, él nos dice, venid y venid a estar conmigo, ¿no? O sea, es decir, creo que hay como una lanzadera. La palabra lanzadera, no sé si ustedes la utilizan. Bueno, la palabra lanzadera en nuestro contexto es cuando un autobús de esos de corto recorrido hace continuamente, ¿no?, un proceso de mandar a unas personas y luego retornar. Ser un autobús lanzadera. Yo creo que las redes sociales pueden ser un sembrar una palabra que llega en el momento adecuado, en la situación adecuada. Lo que está claro es que hoy en día cuando decimos que hay que evangelizar a los alejados, claro, el proceso que tiene que seguir una persona, hasta que termine en una parroquia físicamente, recibiendo los sacramentos, es que, a ver, hay mucha distancia hasta poder llegar, ¿no?, físicamente a que alguien esté en una parroquia. No tiene quien la acompañe. ¿Cómo se le puede acompañar? Ah, me permite, Silvana, que te cuente una anécdota que es muy graciosa. Me pasó bueno, pues ya solo serán un par de años, ¿no? Que iba yo pues viajando en coche y entonces paré en una gasolinera en la autopista a echar gasolina. Y entonces había otro chico que también paró y estuvo echando gasolina y estábamos los dos y él me mira y me dice, tú eres el obispo, Munilla? Y digo, sí. Y me dice, ¿tú eres de aquí? No, sí, yo también soy de San Sebastián. Me dice, yo también soy de San Sebastián. Y dice, bueno, y
fuimos ahí, y de repente va y me dice, el caso es que yo estoy casado por lo civil, me dice. Bueno, me llamó la atención que tuviese esa confidencia, ¿no?, de decirme eso. Y cuando fuimos a pagar, pues él me dice, vamos, le invité, ¿quieres que tomemos un café? Pues venga, vamos, aparcamos el coche y vamos a tomar un café, ¿no? Y entonces el hombre me fue hablando y me dice, es que yo si mi madre hubiese vivido, es que falleció nuestra madre, si mi madre hubiese vivido, yo seguro que estaría casado por la iglesia. Dice, porque de estas cosas religiosas se ocupaba nuestra madre. Dice, se ocupaba nuestra madre, pero claro, pero se moría mi madre y yo, pues no sé, pues no sabes orientarte en la vida, ¿no? Y me dice, y el caso es que hemos tenido ahora un niño pequeño, y decíamos, pero ¿cómo vamos a ir a bautizarlo? Pero si no los hemos casado, además no sabes ni dónde está nuestra parroquia. Si yo, ¿cómo va a ser una parroquia con un niño si no sabemos ni cómo se va? ¿Eh? Y estábamos pensando, me dice, estábamos pensando que si igual un fin de semana nos vamos a Nueva York y le bautizamos en Nueva York, fíjate. ¿Eh? Yo decía, madre mía, para este es más fácil irse a Nueva York un fin de semana y bautizar a su hijo que encontrar su parroquia y dirigirse a ella. Tiene menos distancia con irse a Nueva York y bautizar a un niño en Nueva York desde España. ¿Eh? Y fue tremendo, ¿no? Y bueno, entonces pues allí comenzamos, ¿no? Estábamos ahí tomando un café y le dice, le llamamos a mi mujer, venga. Y allí hicimos una llamada a su mujer y luego terminé el domingo siguiente comiendo en su casa. Pero yo descubrí en aquel momento, de una manera muy gráfica, que la distancia física, o sea, la distancia que puede tener alguien con ir a una parroquia, tiene que ser cubierta de una manera por el camino, tiene que ser acompañada por alguien, tiene que haber pues un encontrarse con una radio que le diga una cosa, con un mensaje por redes, con un rostro, con un vecino, con una mediación. O sea, necesita mediaciones para poder ya dar el paso de que finalmente, él pueda llegarse a acercarse a Jesucristo con ese tú a tú que son los sacramentos, con ese tú a tú, ¿no? Entonces, creo que esta es un poco por qué en este momento en el que culturalmente hablando, a veces no a la Iglesia y su vida real, fáctica, pues ha quedado física para entendernos, ¿no? Ha quedado tan lejos del contexto cultural de muchas personas, se necesitan lanzaderas, se necesitan pues mediaciones de las que Dios se sirva para conducir a sus hijos hasta el encuentro definitivo con Él. Luego ese momento de conversión al que tú te referías es un momento que aunque uno lo piense, lo identifique, tiene muchas instancias y tiene muchas metas volantes, para entendernos. Tiene muchas metas volantes. Y dice San Pablo que uno fue el que sembró, otro fue el que regó, otro fue el que podó y finalmente Dios es el que cosechará, ¿no? Eso también es muy importante. Uno no puede pretender, no debe, no es verdad que sea el salvador de nadie. O sea, Dios se sirve de nosotros en ese itinerario de conversión, ¿no? Claro, entonces, ¿hasta dónde llega la evangelización digital, padre? Acompaña, despierta, mueve. Somos medios, sí, pero ¿hasta dónde llega, no? Bueno, yo creo que tiene fases distintas, ¿no? Porque yo quizás he enfatizado esa parte de cómo Dios se sirve de esa evangelización digital para un primer encuentro, primera conversión o para llevarle. Pero luego hay otras también finalidades importantes, que son, por ejemplo, las de la profundización en la formación, en una formación permanente. Que claro, que esa formación permanente, pues en nuestro contexto puede tener como instrumento el medio digital como un medio muy potente, muy potente. Entonces, o sea, que es otra faceta distinta. Por lo tanto, la evangelización digital llega a ámbitos muy diferentes y este aspecto último, ¿eh? Pues no es menor. Por ejemplo, en mi caso, lo que fue la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, claro, era generar contenidos que quedan para siempre, que es explicar el catecismo de una manera desmenuzada y que luego van a quedar accesibles fácilmente. Por ejemplo, en este momento también en el programa de Sexto Continente que llevo a cabo, voy explicando punto por punto eh, el DOCAT, o sea, esa especie de compendio juvenil de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? E intento al mismo tiempo elegir los temas de actualidad
los temas de actualidad, para que sean iluminados desde la doctrina social de la Iglesia. O sea que da para mucho, ¿eh? O sea, son muchas, digamos, las facetas. No únicamente es una primera conversión, ¿eh? Una píldora que el Señor lanza para tener un primer encuentro. No, también existe itinerarios formativos que a través de, pues, bueno, de todas estas mediaciones se hacen fácilmente alcanzables, porque somos conscientes de que en una gran ciudad, por ejemplo, en una gran ciudad, en la cantidad de tiempo que se puede invertir en los desplazamientos para poder acudir a muchos lugares, es una inversión de tiempo que uno se la tiene que pensar. Se la tiene que pensar, por ejemplo, pues para escuchar conferencias. A veces, para escuchar una buena conferencia, pues uno tiene que emplear el cuádruple de tiempo en desplazarse, en volver, que poder tener esa conferencia bien servida digitalmente. O sea, y también el tiempo es un don de Dios, ¿no? Que tenemos que saber administrar bien, ¿eh? Esta es otra faceta importante. En ese sentido, hay mucho aún por hacer en redes sociales, o sea, en los medios digitales. A mí quiero utilizar la palabra medios ahora porque cobra más sentido después de haberlo escuchado, ¿no? Somos mediadores, ¿no? Sí. Mediadores para comunicar la buena nueva y que esta comunicación no se hace de una sola forma, ¿no? Entonces, hay todo este abanico casi que infinito, ¿no? Desde cómo acompañar a través de las redes sociales, cómo ser más humano, cómo Monseñor de verdad nos está abriendo muchas posibilidades a la luz de este ardor apostólico que muchos podemos tener, ¿no? Usted nos hablaba del proceso creativo, ¿no? Y ahí yo me permito la libertad de entrar en algo un poco más técnico, ¿no? Yo no sé si usted podría compartirnos con nosotros cómo estructura su proceso creativo, ¿no? Desde lo más sencillo hasta la puesta en escena, por así decirlo, ¿no? Hasta subirlo al canal o al medio que usted escoge para dar el recurso que ha preparado. Bueno, la verdad es que lo mío es bastante sencillo, ¿eh? Como te he dicho antes, a veces tengo, por ejemplo, en Radio María ahora mismo en España 2 horas semanales con ese programa Sexto Continente que tiene la vocación especial. Claro, no era como cuando explicaba el catecismo, como era muy claro que me toca el siguiente punto, el contenido del programa estaba ya como muy, muy prefijado, ¿eh? Aunque luego respondías a las llamadas de los oyentes, etcétera. En este formato, cuando uno responde desde un programa a los grandes retos del momento, es verdad que tiene que estar atento a qué es lo que hay en su entorno para decidir por dónde abordo el programa. Entonces yo antes de abordar los programas suelo hacer un testeo, hago un testeo a través de toda una serie de, bueno, pues recurro a lo que son algunas páginas, las páginas de la prensa española, las más visitadas, y veo qué noticias son las que más impacto están teniendo. Veo si esas noticias tienen más relación o menos relación con la doctrina social de la Iglesia. Obviamente, si son noticias que no están muy vinculadas a la doctrina social, no las elijo. Procuro elegir los temas que están más vinculados con la doctrina social. Eh, Hago también un testeo de páginas de evangelización y veo qué recursos tienen y cuáles de esos recursos son más interesantes. Así de repente en algún día de esos en los que digo, porque también voy a decir que aquí en España ya sabéis que en España hay una tradición con los Sanfermines que se corre delante del toro, ¿eh? Pero bueno, a veces uno no se sabe si corre delante del toro o detrás del toro, porque es que siempre las cosas las hace un poco a última hora, no tiene tiempo suficiente para programar las cosas. Y entonces en ese momento a veces también pues un servidor entra en Catholic Link y ve pues que hay una señorita que se llama Silvana, pues que resulta que ha generado un contenido de no sé qué y dice, uy, esto qué bien me vendría a mí para este programa. Y es así, o sea, muchas veces yo también en ese ir preparando, no siempre los recursos nacen de ti, ¿eh? A veces te has visto con la inspiración y,
y el tiempo necesario para generar recursos absolutamente propios. Pero no, otras veces no es así. Otras veces dices, oye, yo necesito ahora mismo servirme de recursos que se estén generando y yo, bueno, pues los cojo, los traigo aquí, los cito y los comento y los comento. Y muchas veces lo hago así y os tengo que agradecer a Catholic Link, os tengo que agradecer que muchas veces sois pues ese recurso que tiene un obispo en situación de apuro, que dice, a ver cómo hago. O sea, quiero decir que en mi cómo llevar adelante las cosas hay toda una variedad. Por una parte es testear la actualidad sociopolítica, la actualidad eclesial, ¿eh? Ver también, digamos, ¿no? Pues uno mismo las con qué, en qué, en qué me está centrando el Señor últimamente, porque por ejemplo igual ha podido desde el Evangelio del domingo tener una oración que le ha iluminado especialmente y igual pues he tenido en mi oración una cierta luz para poder también para poder generar un contenido desde esa reflexión que hice del Evangelio del domingo, por ejemplo. Pero no siempre es así, porque la creatividad es un don de Dios y uno no puede forzarla. O sea, viene cuando viene. Y cuando no viene, lo que tienes que hacer es servirte de la creatividad también de los demás, y bueno, y hacer de ella también un lugar, ¿no? Pues de comunicación, de compartir los bienes, de compartir los bienes que Dios siembra en nosotros, ¿no? Así es quizás como se va haciendo. La verdad es que desde el punto de vista más fáctico, yo tengo dentro de mi propia casa una línea que ya me veis aquí con los casquitos estos, ¿no? Tengo una línea pues digital puesta por Radio María que me permite que mis conexiones de radio sean muy sencillas. Vivo en la Catedral de San Sebastián, la cual catedral tiene cámaras puestas que también retransmiten la Eucaristía, retransmiten la Eucaristía y se graba las homilías y se suben al canal de YouTube. Eh, en la página web enticonfio.org hay un buscador de homilías, de manera que uno fácilmente en ese buscador puede buscar Cuaresma, domingo 3, ciclo C. Y entonces fácilmente, ¿no? Van quedando todas esas charlas que están en dos formatos, tanto en YouTube como en iVoox. En YouTube como en iVoox van quedando archivadas, y son fácilmente accesibles desde un buscador que dice Adviento, domingo primero, ciclo A. Y bueno, y de esa manera pues se van generando contenidos, que yo creo que, claro, una de las claves de la evangelización digital es la generación de contenidos. Y bueno, así poco a poco vamos adelante, ¿no? Hablando de generación de contenidos, ¿no? En su experiencia, ¿ha podido notar que hay contenidos que siempre son como más apelantes para los jóvenes, en realidad para el público en general? ¿Cuáles podrían ser estos? Bueno, a ver, claro que sí. Tú cuando te has acostumbrado a testear, haces un testeo antes de lanzarte a un programa, pues la verdad es que obviamente ya puedes presuponer en qué lugares vas a encontrar, porque te has ido familiarizando, ¿no? Bueno, y os he inventado a vosotros, ¿no? Que es un lugar del cual muchas veces me he servido. También aquí en España tenemos la página web de Religión en Libertad, que también esa plataforma, ¿no? De Ales del Rosal, etcétera, pues es una plataforma de evangelización muy, muy, muy potente, ¿no? De la cual también me suelo servir a menudo. Y la verdad es que también la de Aciprensa, pues uno de los lugares en los que también la información de la Iglesia es más fácilmente accesible. Sí, uno con el tiempo se va familiarizando con distintos lugares, que obviamente estoy seguro que habrá lugares muy, muy potentes que no conoceré, porque a ver, del mundo digital uno no puede conocer todo y no lo puede consultar todo. También tiene que dar un voto de confianza a esa providencia que hace que te has encontrado con alguien sin haber conocido a todos, ¿no? O sea, eso también creo que forma parte de los carismas que el Señor nos ha hecho encontrarnos en el camino de una manera y de otra manera. Y bueno, y también voy a decir que en torno a uno se va formando pues un grupo de personas que incluso en mi caso voy a decir que no de una manera tan estructurada y pensada como es en vuestro caso, en mi caso de una manera bastante más, digamos, pues espontánea, te ayudan.
son personas que te ayudan, personas que te dicen, oye, me he encontrado con esto, por ejemplo, y como saben que ellos que tú sueles enviar un mensaje diario a redes sociales, porque yo todos los días un mensajito, uno al día, pero todos los días, ¿eh? O sea, todos los días uno, ¿eh? El mismo en Instagram, Facebook y Twitter, uno. Ya sé que eso no será muy profesional, porque lo lógico sería personalizar el lenguaje Instagram y personalizar el contexto a Facebook o Instagram, pero a algunos no nos da la vida para tanto y entonces decimos, a ver, una pildorita para las tres redes y adelante, ¿no? Bueno, pues yo me doy cuenta que hay personas que te hacen el gran favor de enviarte, oye José Ignacio, que esto igual te viene bien para las redes, esto, y ellos mismos se convierten en colaboradores espontáneos. Es curioso, ¿no? Se va generando una especie de, bueno, de familia, familia evangelizadora, en el que hay personas que tienen la intuición de diciendo, esto, José Ignacio, ya hará algo con ello, y se lo envío, y se lo envío, ¿eh? Y también suelo consultar pues ese correo electrónico que es una fuente de personas que dice uno, pero qué bueno, pero yo no, yo no podría, no me puedo permitir el emplear tanto tiempo a estar buscando cosas, ¿eh? Pero veo que tengo ese regalo de Dios, que haya personas que me las envíen porque suponen que podrán servirte, ¿no? Y además lo hacen con un grado de libertad en el que si tú no lo ves y no lo utilizas, ellos en absoluto se sienten para nada despreciados. No, yo se lo he puesto en sus manos y si lo utiliza, pues muy bien, y si no lo utiliza, pues no pasa nada, ¿no? O sea, con ese grado, digamos, de libertad de corazón, que es muy importante, este grado de libertad de corazón, ¿no? O sea, amar y colaborar pero sin pretender pues nada en concreto, sino ser instrumento en la medida que esto también ayuda mucho. A un obispo, por lo menos os puedo decir que eso es importantísimo en su vida, porque, bueno, pues porque los quehaceres y las responsabilidades que tiene por delante son muchas y no puede permitirse el lujo de estar haciendo el seguimiento que en teoría habría que hacer pues en redes sociales. Por ejemplo, yo no me puedo permitir ir interactuando, Ujú. cosa que sería lo normal, ¿no? Que una comunicación digital en redes sociales interactúe. Yo no puedo hacer eso, pero sin embargo veo que en el grupo de redes sociales ya hay personas que interactúan por mí, o sea, y los diálogos ya los siguen ellos. Bueno, pues ellos en el fondo son parte, son mis dedos y muchos de ellos ni les conozco, por cierto, ni les conozco, pero observo que forman parte de esa familia y dice, mira, este en Facebook, cuando hay algún malentendido, ya responde por mí, pues bendito sea Dios, ¿eh? Y este otro en Instagram ya dice lo que hay que decir. Esto, en mi caso, de una manera muy espontánea, veo que funciona, que hay una familia de Dios, que hay un sensus. Yo diría un sensus que es una especie de olfato, olfato evangelizador, ¿no? Olfato evangelizador que hace que la gente colabore de una manera entrañable. Eh, yo lo escucho y sonrío para mis adentros porque es como, la huella de Dios está ahí, ¿no? Nosotros Ujú. nacimos así también. Nosotros nacimos de algo muy chiquitito sin pensarlo y fue estos, me encantó la palabra que utilizó, ¿no? Colaboradores espontáneos que finalmente hemos llegado a conformar una familia, ¿no? Sin buscarlo y que nos hemos ido encontrando en el tiempo, ¿no? Quería comentarle eso porque es muy importante tenerlo presente, ¿no? A Bien. veces, o sea, Y sí, luego, eso es un don. Y luego hay personas claves en la vida. Por ejemplo, en mi caso, una persona clave ha sido pues mi hermano sacerdote. Pues claro, porque mi hermano sacerdote, el hecho de que él fuese director de Radio María, ¿no? En España durante 7, 8 años, hombre, claro, pues él es un alma comunicativa que esté cerca mío. A ver, tiene una mente comunicativa y él Dios la ha puesto cerca del camino de tu vida. Tienes una secretaria que es una consagrada. A ver, Dios pone en el camino de tu vida personas, bueno, pues que yo también creo que hay un designio, ¿no? Una familia. Una familia que uno tiene que ir descubriendo en su vida, ¿no? Y no la elige él, la pone Dios en su vida. así es. Volviendo al tema de los contenidos, Monseñor, ¿qué temas, o sea, qué contenidos, qué tópicos necesitan ser tocados con mayor frecuencia en el A ver, mundo digital? vamos a ver. Yo creo que yo hablo desde Europa, ¿eh? Aunque voy a decir una cosa, a mí me parece que cada vez hay menos diferencia, por desgracia, estamos en un mundo totalmente globalizado.
en el que las diferencias entre generaciones no son tantas. Antes hablaba de que había una ruptura generacional en la transmisión de los valores, pero hoy en día la crisis de los valores trasvasa las distintas generaciones. Eh, pero es verdad que hay lugares que están bajo un influjo de secularización superior. Yo hablo desde un lugar en el que el influjo de secularización es muy fuerte. Quizás sea la provincia desde la que yo hablo, el País Vasco, sea el lugar máximo de secularización en España y posiblemente de los mayores lugares en Europa. El mundo de la increencia, del relativismo, del ateísmo, es muy grande entre nosotros, entre nosotros. Entonces eso también me configura, obviamente, me configura, porque uno lógicamente tiende a responder un poco al contexto en el que está. Entonces procuro responder, por una parte, al relativismo que pretende hacer, pues pretende pensar que no existe una verdad, que ese escepticismo de que no hay nada por lo que merezca la pena entregar la vida y cada uno, no, yo creo que existe una verdad y me parece importante eh, mm, pues hacer que esa verdad sea atractiva. Existe una verdad y segundo, cómo esa verdad es atractiva para el corazón del hombre. Por ejemplo, el hecho de que exista un concepto de libertad incompatible con la obediencia religiosa, ¿no? Si el hombre busca la voluntad de Dios, si el hombre cumple los mandamientos de Dios, ¿no? Esa imagen del hombre religioso es contradictoria con la imagen del hombre libre. Un hombre libre no tiene que tener ataduras, entonces la libertad está absolutamente es contradictoria con el hombre religioso. Ese es otro de las malformaciones culturales que yo me centro especialmente, ¿no? Ante ella, que por cierto Benedicto XVI también ha tenido en este tema una de sus grandes aportaciones, ¿no? Los dos conceptos de libertad contrapuestos, ¿no? Uno es el concepto de libertad que es meramente del libre albedrío. ¿Qué es la libertad? Hacer una cosa o su contraria. ¿Qué más dará lo que hagas? Lo importante es que seas libre. Hombre, para mí la libertad no es hacer una cosa o su contraria. No, la libertad es la capacidad de determinarse para el bien. Ese es el concepto agustiniano de libertad, la capacidad de determinarnos para el bien. Eso es otro concepto de libertad. No hacer una cosa o su contraria. ¿Qué más dará? No, no, no. ¿eh? Entonces, estos polos, yo creo que son los polos principales en los que los foros de atención en los que uno se va centrando porque está respondiendo a su cultura. Luego también el que parezca, ¿no? En teoría, que el hombre moderno no es religioso. Eso es una gran mentira que tenemos que desenmascarar. Fui testigo de una anécdota que te la comparto brevemente, que me ayudó mucho. Estaba yo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano y, bueno, estaba ya un poco cansado, hacía un sol que caía como plomo y me refugié en las columnatas y entonces estaban al lado mío una madre y una hija francesas, ¿no? La madre se ve que tenía una mentalidad un poco hija del mayo del 68, y entonces la madre le estaba comentando a su hija en francés, ¿no? Le comentaba, mira, todo esto es un montaje de la iglesia y de los curas para sacar dinero, todo esto es un montaje, ¿no? Le hacía la madre a su hija, le hacía esa descripción. Y la hija, pues que tendría 18, 19, 20 años, mirando toda aquella plaza y la belleza de la plaza de San Pedro, la hija le dijo a la madre, no le dijo, mamá, no sé, a mí esto me parece demasiado bello para que todo sea mentira. A mí me impresionó ser testigo de esa conversación. Dije, fíjate tú, la hija, lo que le dice a la madre, ¿no? Una hija de una madre del mayo 68, que tiene un anhelo ¿m? de belleza, que siente que detrás de la belleza tiene que haber una verdad. En aquella frase que le dijo, mamá, esto no sé, pero a mí esto me parece demasiado bello para que todo sea mentira. O sea, es decir, que no es verdad que el hombre moderno
no sea religiosa. Eso es una gran mentira. Lo que pasa es que tenemos que ahondar, tenemos que rascar, como se dice, no hay que rascar para encontrar, ¿no? Detrás de un aparente, ¿no? Secularismo, secularización o laicismo, a encontrar el corazón del hombre hambriento y sediento, ¿no? De Dios, aunque no lo sepa, porque aquí hay un hambre y sed al que está latente, ¿no? En el corazón de todos nosotros, y a nosotros nos toca ponerle rostro a esa sed. Nos toca ponerle el rostro. ¿Y cuál es el rostro? El de Jesucristo. Tú tienes sed de Jesucristo aunque no lo sepas. Ahora, de Y momento, viene bien que seas consciente de que tienes sed. Vamos a comenzar por ahí. claro, usted hablaba de la libertad, ¿no? Ha hablado de verdad, de libertad, del ser religioso, y en este sentido hay mucha gente que nos lee, y no solamente que nos lee, que nos escucha, gente del día a día, que se ofende cuando se le habla con esta verdad de decir que libertad es determinarse para el bien. ¿Cómo, cómo comunicarse de una manera asertiva, sin temor, valiente, pero a la vez, tal vez misericordiosa? No sé, ¿qué papel cumple la misericordia en la forma de comunicar lo cristiano, ¿no? A ver, yo creo que quizás traducida la misericordia a la comunicación, yo la traduciría en la paciencia de los procesos con los procesos de las personas. ¿Eh? Es decir, mm, cuando nos comunicamos, estamos con distintas personas que están en momentos distintos en su caminar. ¿Eh? Entonces, nosotros vamos a ser, pues si Dios así nos lo permite, vamos a ser un escalón, un pequeño escalón, dentro de ese proceso que Dios tenga con esas personas, con esas almas en su encuentro con Él. O sea, nosotros no vamos a una persona en este momento y en esta situación y en este primer encuentro que yo tengo con Él, no vamos a aclararle todas sus dudas y a dejarle absolutamente, digamos, su universo mundo absolutamente ya determinado y configurado. No, no. Dios tiene un proceso con esta persona y en un momento determinado se sirve de mí, que yo pasaba por ahí, fíjate, ¿no? Que uno pasaba por ahí, y en ese pasar por ahí aportas una luz clarificadora, apuntas una certeza que él la irá uniendo a ese proceso de búsqueda de la verdad que en su conciencia irá teniendo, ¿no? O sea, es decir, no es bueno que yo me presente comunicativamente como con la presunción de que voy a decirle a una persona en mi primer encuentro con ella, le voy a dar todo un universo mundo absolutamente complejo y determinado y concluido. No. ¿Mm? Ahora, también voy a decir una cosa, que es que dependiendo de los lugares, también existe un laicismo muy agresivo, que no aguanta, que no permite que exista una transmisión de certezas, transmisión de verdades, ¿no? Y también uno tiene que asumir que en su mundo comunicativo va a haber personas a las que por mucho que lo haga con paciencia, que lo haga con misericordia, tiene que asumir que va a haber personas que se van a sentir molestas desde sus puntos de partida de relativismo militante. Existe el relativismo no sino militante, ideológicamente militante. Y tal relativismo, pues tenemos que aprender a convivir con él, porque a veces pues se hacen presentes en la forma de trolls que están pues de una manera muy agresiva, y yo creo que también es importante dar el testimonio desde la mansedumbre cuando somos atacados de esa manera. Pues creo que el responder o no responder, mejor dicho, ¿no? Con mansedumbre, pues es una manera también de testimoniar que el Señor es misericordioso y que nosotros no entramos al trapo, no entramos al cuerpo a cuerpo, no entramos, o sea, pretendemos ser testigos, ¿no? De lo que Dios ha hecho en mí. Yo no puedo callarme lo que Dios ha hecho en mí, expresado con paciencia y con humildad, pero a veces no esas reacciones, ¿no?
esas reacciones de quien no aguanta la luz, de quien no aguanta que exista una certeza, también forman parte de las heridas de este mundo, son un buen retrato de la herida del mundo, ¿eh? De la herida del mundo. Yo también he tenido, ¿no? O sea, Dios también me ha hecho algunos regalos importantes y alguno ha sido, pues que alguno de esos trolls bueno, pues que han sido tremendos, a los cuales yo no les he entrado a responder cuerpo a cuerpo nunca, he tenido esa paciencia. Algunos de esos trolls, que en el fondo son heridas, personas que han podido tener heridas, que están supurando por sus heridas, ¿no? Pues bueno, pues han podido tener un momento de conversión y cuando han venido a conocerte o estar contigo, pues te han manifestado que una de las cosas que en su proceso de conversión más les cuestionó fue la paciencia de que tú no entrases a sus provocaciones, a sus provocaciones. Recuerdo que en una ocasión uno me decía, mira, a mí una cosa que más me reventaba de usted era no poder provocarle, o sea, que usted no entrase a las provocaciones, ¿no? Que usted iba. Bueno, y sin embargo al final fue eso de lo que se sirvió el Señor para vencerle, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser humildes y pacientes en nuestra comunicación, pero al mismo tiempo asumiendo que vamos a ser un signo de contradicción, ¿eh? Porque el que piensa que él tiene pensada un marketing de comunicación tan atrayente que no va a ser objeto de ningún tipo pues de reacción por parte de nadie contraria. A ver, ese tal no conoce el Evangelio, ¿eh? Ese tal no conoce la realidad humana. Las reacciones contrarias y las incomprensiones, etcétera, forman parte de la vida y el Señor las tuvo, ¿eh? Y no había nadie que comunicase mejor que Jesucristo, ¿eh? Nadie mejor comunicador que él. Y sin embargo el rechazo lo tuvo, claro que lo tuvo, ¿eh? Y si no somos perseguidos por nadie, y si todo el mundo habla bien de nosotros, y si nuestra comunicación es en teoría no tan de guante blanco, que no genera ningún contraste, a ver, ojo, ojo, que mm, nuestro, nuestro objetivo no es que nuestra metodología sea perfecta, ¿no? Nuestro objetivo es que Jesucristo sea puesto, ¿no?, ante los ojos del mundo. Y Jesucristo es signo de contradicción, ¿eh? Muy importante lo que acaba de decir en la forma de comunicar, ¿no? Esto de evitar esta lucha cuerpo a cuerpo, que muchas veces sucede dentro del mismo ámbito de la iglesia. Por eso le preguntaba el tema de la misericordia, ¿no? Y ahí quisiera incorporar un par más de palabras, de reflexiones que quisiera traer hacia la elaboración de contenidos. El tema del respeto, hemos hablado de la misericordia. Quisiera hablar ahora un poco de la tolerancia y el respeto, que muchas veces entre nosotros, los propios católicos cristianos, nos falta, ¿no? Al momento de comunicar. ¿Cómo lo ve? Bien, también cuando hay una cierta intolerancia, es importante ver qué está en la raíz de tal cosa, ¿eh? Es muy importante ver cuál es, por eso lo de los pecados capitales, raíces, es muy importante, ¿no? No ver únicamente la manifestación última, sino qué tengo yo la raíz. Porque, por ejemplo, puede ocurrir que a veces el problema de fondo sean los celos, las envidias, ¿eh? Que a veces también en el mundo católico, por desgracia, son muy presentes, muy presentes. Yo a veces he utilizado, ¿no?, la expresión de decir, eh, a mayor, a más celo apostólico, auténtico, menos celos, menos celos, ¿eh? Ahora, a más celos, menos celo apostólico. O sea, ojo con ello, porque a veces confundimos ambas cosas. Aquí lo importante es tener celo. Y cuando uno tiene celo, no tiene celos, pues porque disfruta con los dones que Dios da a los demás. A ver, los evangelizadores católicos que están en las redes, que intentan evangelizar, no son mis competidores, no, son un don de Dios, son un don de Dios. Luego, lo primero que hay que examinar es el mundo de los celos, ¿eh? El mundo de los celos, que el maligno tiene la capacidad de siempre disfrazar de razones aparentes, de razones aparentes. Porque claro, si uno es consciente de que está teniendo celos, ya solamente por ser consciente va a tener capacidad de reaccionar, ¿no? Pero como disfrace los celos de razones aparentes, vamos mal, ¿eh? Vamos mal.
Entonces yo creo que muchas veces el tema de los celos está presente. También yo creo que otra de las cosas, ¿no?, que está detrás es el hecho de la falta de la conciencia de, de que la unidad no es uniformidad. La Iglesia católica es un milagro, porque en ella vivimos la unidad, que no es uniformidad, porque fíjate en el seno de la Iglesia lo que son los carismas, la diferencia entre el carisma teresiano y los carismas ignacianos y los carismas, o sea, la gran diversidad, la gran pluralidad de los carismas. Eso es uno de los milagros que tiene la Iglesia Católica. ¿Eh? Hay personas que desde fuera, quienes no conocen la Iglesia Católica, tienen una imagen de nosotros como si fuésemos un ejército pues como los chinos, ¿no? Que estamos absolutamente verticalizados. Y lo cierto es que los que desde dentro conocemos la Iglesia Católica decimos, madre mía, la Iglesia Católica, qué plural y distinta es en sus carismas. Eso tenemos que agradecerlo, tenemos que reconocerlo. Hubo un tiempo en el que también entre los carismas de la Iglesia hubo muchas incomprensiones. ¿Eh? Yo creo que en este momento en el que afrontamos, ¿no?, pues un gran reto ante el mundo secularizado y una sociedad sin Dios, estamos en una oportunidad en la que los carismas nos unamos en lo esencial y nos dejemos de tonterías de incomprensiones entre carismas, porque cuando estamos ante un reto de un mundo sin Dios, es mucho más fácil unirse a lo esencial. Unirse a lo esencial. Este creo que es otro tema. Y luego creo que otra cosa importante también está en la de que cada uno de nosotros se vaya purificando en su carácter, en su forma de ser. No vale decir es que yo soy así, yo soy así. A ver, también nuestra espontaneidad tiene que ser educada. También en nuestra forma de expresión, etcétera, tenemos que ir aprendiendo, de que, oye, pues esto decirlo de esta manera puede ofender a alguien. Voy a pensar en tal persona en la cual quizás no había pensado, ¿no? O sea, mi ponerme en la situación de los demás para poder acertar también mejor en la comunicación, ¿no? Esto es muy importante, supone un esfuerzo de ponernos en la situación de los demás, que también eso hace que la comunión entre nosotros sea pues, mucho más posible, plausible. En ese sentido, importante también el mostrarse vulnerable, ¿no? Que muchas veces es como que la imagen del comunicador, del evangelizador digital, tiene que ser como de inmaculada, ¿no? Como que sí, está bien, fe y vida, testimonial, pero también somos vulnerables y es importante compartir esta vulnerabilidad, este testimonio. En ese sentido, Monseñor, ¿qué le diría a este grupo de nuevos evangelizadores digitales que lo está escuchando? ¿Dónde debería meter sus esfuerzos? ¿Qué necesitan mirar primero? Vamos a ver, yo me atrevería a subrayar ante todo y sobre todo en primer lugar la importancia de priorizar nuestro propio encuentro con Jesucristo, nuestra conversión. Eso es lo prioritario. La comunicación no puede ser algo distinto de lo que está aconteciendo en mi vida. De lo contrario, yo no soy un testigo. Creo que lo prioritario, lo principal, es que uno dé importancia a la verdad de su vida. La verdad de su vida. Por eso he dicho que lo primero que tiene que hacer un comunicador quizás es pues, hacer ejercicios espirituales, tener acompañamiento espiritual, tener una vida de oración pues bien fundada, etcétera, ¿no? Esto que estoy diciendo no es que sea importante, no, es que es definitivo. ¿Me explico? O sea, esto es definitivo. De lo contrario, comunicar sería un postureo. Sería un postureo y eso es mentira, ¿no? En segundo lugar también discernir por dónde nos lleva Dios en el camino de nuestra vida, ¿no? Pues a decir, a ver,
dependiendo de los carismas que Dios nos ha dado a cada uno, dependiendo del lugar en el que estemos, porque no es lo mismo que uno esté en un contexto en el que está en un contexto aislado, está en un contexto en el que está cercano pues, a una familia religiosa que le da unas posibilidades. O sea, uno discernir desde las cualidades que Dios le ha dado y desde el entorno que tiene. Porque también en el entorno Dios habla, te pone posibilidades o no, o si tienes lugares. Bueno, desde mis dones y cualidades, ¿no? Y desde mi vocación de vida, mi estado de vida, obviamente, creo que es muy importante que mi proyecto comunicativo esté integrado en mi proyecto de vida y mi estado de vida, ¿no? Que no me enajene de él, no me enajene, no sea alienante, no, sino que si yo estoy casado, pues que me permita que mi vida matrimonial y familiar sea más auténtica, que si soy un sacerdote, me permita que mi vida sacerdotal sea más auténtica, no que me esté sacando de mi vida parroquial, mal asunto, si me saca de mi vida parroquial. O sea, todo proyecto comunicativo tiene que llevarme a que yo viva mi vida mejor insertada. Mejor insertada. Desde ahí discernir. Discernir, o sea, pues, según mi estado de vida, según mis circunstancias, lo que Dios va queriendo de mí. Yo creo que estos puntos son los principales. Y luego, en tercer lugar, aprender. Aprender, porque la vida es un aprendizaje. Vosotros ahora mismo estáis dando este cursillo, claro que son pautas, son intuiciones. Ojo, he dicho una cosa, no imitar, porque o sea, que no se trata de aprender, no es imitar, pero sí son pautas, son que uno al recibirlas las reformula. Yo, por ejemplo, a veces cuando me sirvo de algunos recursos vuestros, Silvana, pues suelo decir, bueno, pues me estoy sirviendo de un recurso de tal, al mismo tiempo lo voy a decir a mi manera, claro, y uno recibe algo y luego lo reformula, ¿no? Así se hacen las cosas, ¿no? Uno recibe, personaliza y después de personalizar lo comparte. En esa personalización, en ese compartir, ha quedado transformado, enriquecido, bueno, pues se le ha dado un sello personal. Así son las cosas. Nadie es absolutamente original. Nadie que lo único es Jesucristo, que es el Hijo del Padre. Mientras tanto, yo a veces a los sacerdotes les he dicho, a ver, ¿cómo se aprende a dar ejercicios espirituales? Pues muy sencillo, y yendo a tandas de ejercicios espirituales y con un cuaderno apuntando todo lo que se está diciendo, y eso que tú has apuntado lo llevas a la oración, lo haces tuyo, lo vas rumiando, que sabéis cómo hacen los rumiantes, ¿no? Los rumiantes primero comen toda la hierba, pero luego después que han comido van rumiando eso que han, bueno, lo vas rumiando y lo vas de nuevo exteriorizando a tu forma, desde las intuiciones que te ha dado el espíritu, desde las luces especiales que has recibido, lo transmites pues desde el carisma de Dios. Así son las cosas, ¿no? O sea, que nadie piense que ninguna sola palabra de la que yo estoy diciendo en esta entrevista es original mía. Ninguna, a ver, ninguna. Todo lo he recibido, todo lo hemos recibido. Y de alguna manera, pues hemos intentado personalizarlo y luego compartirlo. En ese sentido de lo recibido, Monseñor, una última pregunta. Muy bien. Del Papa Francisco. ¿Qué aplicar al mundo digital del mensaje del Papa Francisco, que nos puede ayudar a nosotros los evangelizadores digitales? Bueno, a ver, por una parte creo, ¿no?, que del Papa Francisco uno de sus carismas es el testimonial. Es el testimonial. Entonces yo creo que ha habido determinadas imágenes del Papa Francisco que han tenido una fuerza de evangelización tremenda. Por ejemplo, recuerdo como en el inicio de su pontificado, gestos de misericordia que él tenía de dar, abrazar, besar rostros deformados de personas, ¿no?, que con graves deformidades acudían a verle y Dios le daba el don de abrazarlos y besarlos con una ternura, como si estuviese besando el rostro de un niño, de un niño con toda su belleza, ¿no? Y yo veía aquellas imágenes y decía, madre mía, qué don, o sea, esta imagen es potentísima. Para Dios este hombre que tiene una profunda deformidad en sus rasgos faciales por una enfermedad o por un accidente, para Dios un rostro absolutamente virginal, ¿no? Y así lo ves al Papa, por ejemplo. A mí me parecía aquello potente. O las imágenes, por ejemplo, del Santo Padre poniéndose de rodillas y confesándose él antes de sentarse a confesar.
Dije yo, madre mía, esta imagen vale por 20 conferencias sobre el sacramento de la confesión. Vamos, es que hay imágenes que valen por 1000 palabras, ¿no? O, por ejemplo, pues las imágenes que hemos visto de la bendición Urbi et Orbi del Santo Padre en la plaza de San Pedro vacía en ese momento de la gran crisis de la pandemia, etcétera. A ver, yo creo que el Papa, en su sencillez, acontecen cosas en su vida que vistas desde fuera, ¿eh? Tienen un valor interpelante muy grande. Y son cosas que han sido hechas, pues por ejemplo, pues lo de ese beso, esos besos, esos abrazos a rostros deformes, o el confesarse, o el responder a una situación como la pandemia. A ver, son cosas que no han formado parte de algo inventado, ¿no? Imaginado por un proyecto comunicativo. No, forma parte de la vida, ¿no? De la vida. Entonces yo creo que una gran fuerza comunicativa del Papa es el trasladar la imagen de cómo es la vida de un corazón evangélico, ¿eh? De un corazón evangélico, de un corazón que tiene sus valores evangélicos, que el Evangelio es bello, el Evangelio es cautivador, ¿sabes? Es cautivador y creo que esa es la fuerza, ¿no? Del Papa Francisco. Maravilloso haber Bien. terminado con este testimonio, ¿no? Que el Papa nos enseña a ser testimonio, realmente a comunicar con nuestra propia vida. Yo, Monseñor, le Muy bien. agradezco infinitamente, me quedaría conversando con usted todo el día, Bueno, pero sabemos que el tiempo es valioso. Le agradecemos lo agradezco de muchísimo. todo corazón, ¿eh? Dios os Estamos bendiga y mi bendición para todo el proyecto de Catholic Link, ¿eh? Adelante.